Muy bien, ahora creo que ya estamos completamente preparados para iniciar entonces con la parte realmente interesante y realmente importante de este curso, una vez que ya tenemos completamente instaladas y configuradas nuestras herramientas. ¿Y qué mejor manera de comenzar que iniciar comprendiendo la estructura y los nuevos componentes en la versión 5 de Laravel? Para eso entonces lo que haré será un recorrido por unas de las carpetas principales, no las recorreré todas, solo las que más utilizaremos y las que realmente nos competen para cada uno de los componentes, y mencionar entonces por ende los componentes que son nuevos, como los middleware y algunas otras cosas adicionales. En las versiones anteriores de Laravel, aunque igual no hablaré mucho de ellas, teníamos una estructura para los modelos, las vistas y los controladores completamente diferente. Actualmente tenemos entonces la carpeta vendor, que es donde están instaladas absolutamente todas las dependencias, lo que incluye inclusive la misma estructura principal del framework de Laravel. Bien, tenemos por ejemplo la carpeta storage, que es donde se están almacenando todos los logs. Por ejemplo, cada vez que sucede un error o algo por el estilo, es almacenado en un archivo que contiene la fecha del momento en el que sucedió ese error y es almacenado en esta carpeta. Y aquí adicionalmente tenemos otra serie de cosas como la caché y demás, que es donde son almacenadas vistas previas, por así decirlo, o compiladas de las vistas que generamos. En la carpeta Resources tenemos principalmente lo que corresponde a views, que son las vistas de nuestro proyecto. La podemos tener separadas en carpetas. Tenemos por ejemplo aquí Out, Emails, Errors, Vendor. De hecho, podríamos borrar desde cero estas carpetas y crear nuestras propias. Y adicionalmente pues por fuera tenemos eso es básicamente las subcarpetas que hayan al interior de Views. Son subcarpetas sin que simplemente le dan orden a la lógica para nosotros, pero en realidad ni siquiera son obligatorias. ¿Ven? Aquí digamos están puestas todas las vistas que corresponden a la parte de validación del usuario. Por ejemplo, mostrarle para iniciar sesión, para crear una cuenta, para recuperar su contraseña, etcétera. Aquí por ejemplo cuando se van a enviar emails o se envía la contraseña por email, por ejemplo, los errores, cuando sucede por ejemplo un error 503, aquí tenemos que ser cuidadosos con el nombre del archivo. Si es 503 será lo que se mostrará cuando suceda un error de tipo 503. Si es 404 entonces se mostrará cuando suceda un error de tipo 404, etcétera, siempre y cuando estemos controlando toda la manera correcta. Muy bien. Luego tenemos la carpeta Public, que es donde está ya toda la parte del lado del cliente, lo que es el CSS, las fuentes, los estilos, el archivo index, que es por donde inicia toda la ejecución, el archivo robots.txt para los buscadores y demás. Tenemos luego Database, que es donde están las migraciones y los seeders. Esto lo veremos nuevamente en unas clases posteriores. Tenemos la carpeta Config, donde podemos establecer por ejemplo algunas configuraciones del proyecto, como la URL, la zona del tiempo, el lenguaje por defecto, etcétera. Luego tenemos la carpeta App, aquí la tenemos, donde está por ejemplo lo que corresponde a excepciones. Tenemos un handler de excepciones, aquí podemos controlar las excepciones que de manera personalizada que nosotros tengamos. Tenemos también la carpeta HTTP, que es donde está todo lo que corresponde a controladores, middlewares y requests. Los controladores son los que van a manejar entonces la parte lógica de nuestra aplicación, lo que teníamos aquí por ejemplo las funciones y todo lo demás. Aquí lo tenemos, el index, etcétera. Y también puede estar separados en subcarpetas, siempre siendo cuidadosos de mantener el espacio de nombre de la manera que corresponde. Luego tenemos entonces por ejemplo los middleware, que son registrados en este archivo llamado kernel. Si nos fijamos por ejemplo, hay un middleware que se llama Authenticate, que corresponde con este mismo de aquí. De hecho podemos ver cómo el espacio de nombre corresponde con él. Tenemos finalmente los requests. Los requests son básicamente unas clases que nos permiten hacer una validación de los campos que recibimos en una petición. Digamos que el campo ID sea un número, que el campo nombre sean letras, que el campo contraseña sea de al menos 6 caracteres, cosas de ese estilo. Y adicionalmente nos permite adicionar o permitirle al usuario ejecutar esa petición o no. Es decir, digamos, si se va a eliminar una foto, por ejemplo en nuestro caso, que ese usuario que la está eliminando realmente sea el propietario de ella o tenga los permisos, digamos, de administración para hacerlo. Básicamente con eso tenemos entonces un conocimiento muy bueno de las funciones principales de Laravel y realizar aplicaciones bastante completas y bastante profesionales. Muy bien, vamos a comenzar entonces a desarrollar con detalle
los modelos, las vistas y los controladores para nuestro proyecto y la lógica entre ellos y su interacción. Nos vemos en la siguiente clase.